Bienvenidos una vez más a este espacio donde la emoción y los sentimientos florecen. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén rebosantes de energía, con el corazón latiendo a mil y listos para sumergirse en un mar de emociones, porque hoy tenemos un vídeo que va a remover hasta la última fibra de su ser. Hoy, mis amores, nos zambulliremos de lleno en el universo cautivador de Senkalkam, esa joya televisiva que muchos conocemos y amamos como Love is in the Air. Y en particular, nos centraremos en esos instantes, esos instantes que protagonizaron Hande Erçel y Kerem Bürsin, o lo que es lo mismo, Eda Yildiz y Serkan Bolat. Pero no se trata de cualquier momento. No. Hoy vamos a revivir y analizar en profundidad las escenas que nos arrancaron lágrimas, esas que nos tocaron el alma, esos instantes románticos y llenos de sentimiento que nos demostraron por qué Eda y Serkan se convirtieron en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, traspasando fronteras y conquistando corazones en todo el mundo. ¿Están preparados para un viaje emocional? Porque yo sí lo estoy. Preparen sus pañuelos porque vamos a rememorar juntos esos momentos que nos robaron el aliento, que nos hicieron suspirar y que, en definitiva, nos enamoraron por completo de esta historia. Y como siempre, antes de que demos el pistoletazo de salida, un recordatorio: si aún no son parte de esta maravillosa comunidad, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y además, no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre series turcas, dramas, romances, análisis de personajes y todo aquello que nos hace suspirar y soñar. No se arrepentirán. Y por supuesto, déjenme un like si ya son parte de esta gran familia. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Su interacción es lo que da vida a este canal. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. ¿Qué escenas nos harán llorar, suspirar y revivir la magia de Love is in the Air en este vídeo? Prepárense porque la lista es larga y está repleta de emociones. **** El comienzo, la chispa que encendió el fuego ****. Recordemos el punto de partida, ese momento crucial donde todo comenzó a gestarse, la chispa inicial que lo encendió todo. Eda, con su espíritu indomable y su gran corazón, soñaba con terminar su carrera universitaria y convertirse en una gran arquitecta. Sin embargo, una beca prometida que nunca llega, la pone en una situación desesperada. La vida la cruza con Serkan Bolat, un hombre de negocios frío y aparentemente insensible, pero con un magnetismo innegable. Y aquí es donde la magia comienza a desplegarse. Inicialmente la relación entre Eda y Serkan es una montaña rusa, llena de malentendidos, de mentiras piadosas, de choques de personalidades y de una tensión palpable que se corta con un cuchillo. Pero a pesar de todo, la química entre ellos es innegable, una fuerza invisible que los atrae y los une, incluso cuando intentan resistirse. Pero ¿cuál es esa escena que nos hace sentir mariposas en el estómago y, en algunos casos, nos arranca una lágrima de emoción desde el primer momento? Para mí, sin duda, una de las primeras escenas que nos tocan el corazón es aquella en la que, después de que Serkan le ofrece a Eda el falso compromiso a cambio de que ella reciba la beca, ella, con el corazón destrozado pero aferrada a la esperanza de cumplir sus sueños, acepta, aunque la decisión la destroce. Vemos la tristeza, la resignación y la determinación en los ojos de Eda, el choque entre su corazón y su necesidad. Y Serkan, aunque en ese momento aún no lo entendemos del todo, también está sintiendo algo, aunque lo niegue y se escude en su frialdad. Vemos en su mirada una mezcla de curiosidad y, ¿por qué no decirlo?, atracción. Esa mezcla de sentimientos encontrados, la tensión palpable y la promesa de algo más allá de lo aparente es lo que nos engancha desde el primer instante. La escena en la que Eda acepta con la mirada fija en el horizonte, los labios temblorosos y una lágrima traicionera que intenta reprimir, mientras que Serkan la observa atentamente buscando una señal, descifrando sus emociones, es inolvidable. Es el punto de inflexión, el momento en que sus caminos se entrelazan para siempre. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la escena que ocurre en el restaurante, después de que Eda descubre el porqué de la farsa. Cuando Eda, furiosa por la propuesta de matrimonio falso, le echa en cara a Serkan todo lo que implica esa mentira, la manipulación y el juego que ha hecho con sus sentimientos, aunque por el momento no sean del todo conscientes de ellos. La discusión es acalorada, llena de reproches, pero también de una pasión desenfrenada. La tensión sexual es palpable, el deseo se insinúa en cada palabra, en cada mirada. ¡Guau!
Es una escena que nos muestra la intensidad de la relación entre ellos, la cual, a pesar de los obstáculos y las barreras, es innegable. Y aunque al principio es una discusión acalorada, también es el momento en que comienzan a vislumbrar lo que sienten el uno por el otro, a reconocer la atracción que los une y la conexión emocional que se está forjando. Asterisco asterisco de la tensión a la dulzura, el florecimiento del amor asterisco asterisco. Ahora avancemos un poco en la serie y lleguemos a los momentos más dulces y románticos, esos instantes que nos hicieron suspirar y soñar con un amor como el de Eda y Serkan. Uno de ellos, sin duda, es cuando Serkan, ya enamorado, decide sorprender a Eda con una cena romántica bajo las estrellas. El romanticismo turco en todo su esplendor. La decoración, la música, la luz de las velas, la elección de un lugar idílico. Todo es perfecto y cuidadosamente pensado para despertar la magia y avivar la llama del amor. Vemos a Serkan con su lado más vulnerable, tierno y desenfadado, confesar sus sentimientos a Eda. Él, con su voz temblorosa, con su corazón al descubierto, le revela lo que siente sin máscaras ni tapujos. Y Eda, por su parte, se siente completamente cautivada, embelesada por la sinceridad y la ternura de Serkan. Esa escena, con la música de fondo que resuena en el alma, con la luz tenue de las velas creando un ambiente mágico y con las palabras de amor que salen del corazón de Serkan, es absolutamente mágica. Es una de esas escenas que te dan ganas de abrazar a tu pareja y decirle lo mucho que la quieres. A mí personalmente me encanta. Me hace creer en el amor verdadero, en la posibilidad de un romance de cuento de hadas. Pero, ¿y cuando Serkan le canta a Eda? ¿Recuerdan ese momento? Es pura magia, una experiencia sensorial completa. La canción, la voz de Kerem, la emoción reflejada en los ojos de Eda, la complicidad entre ellos, todo es perfecto. Es una de esas escenas que te eriza la piel, te hace suspirar, te roba el aliento y te recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos a través de gestos que, aunque sencillos, son mucho más valiosos que cualquier palabra. Es un momento íntimo personal, donde la conexión entre ellos es evidente, donde se fusionan en un solo ser. Es un gesto que demuestra el amor sincero, profundo e incondicional que Serkan siente por Eda. Simplemente hermoso. Asterisco asterisco los momentos de dificultad, el amor puesto a prueba asterisco asterisco. Ahora hablemos de los momentos más difíciles, aquellos que nos hicieron llorar a mares y que pusieron a prueba la fortaleza de su amor. La vida de Eda y Serkan no es un camino de rosas, y la serie está salpicada de obstáculos que ponen a prueba su relación. Todos recordamos el terrible accidente de Serkan, el punto de inflexión que cambia sus vidas para siempre. Ese momento en que el destino decide jugar una mala pasada y la vida de ambos da un vuelco de 180 grados. Ver a Serkan en el hospital, luchando por su vida, es desgarrador. Eda, destrozada por la culpa y la impotencia, se siente responsable de lo sucedido. Las escenas en el hospital, con Eda sufriendo en silencio y esperando noticias, son de lo más dolorosas. La incertidumbre, la angustia, la desesperación, todo se transmite a la perfección, haciéndonos sentir parte de su dolor. Es imposible no sentirse conmovido, no empatizar con su sufrimiento. Y cuando Serkan, después de despertar, no recuerda a Eda, ¡ay, eso es el acabose! Ver la frustración de Eda, el dolor en sus ojos, la impotencia de no ser reconocida por el hombre que ama, es devastador. Es un golpe duro, una prueba de fuego que pondrá a prueba la fuerza de su amor. Pero a pesar de todo el dolor, también hay momentos de esperanza, de luz en medio de la oscuridad. Cuando Eda se niega a rendirse, cuando lucha con uñas y dientes por recuperar la memoria de Serkan, cuando le demuestra su amor incondicional, cuando hace todo lo posible para que recuerde su amor, esos momentos nos llenan de esperanza y nos hacen creer en el poder del amor, en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Otra escena que nos hace llorar a moco tendido es cuando Eda y Serkan, después de superar tantas dificultades, finalmente se casan. La ceremonia, la felicidad radiante en sus rostros, la emoción de sus seres queridos, todo es perfecto. Es un momento de celebración, de triunfo del amor verdadero, de la unión de dos almas que se han encontrado y que han decidido caminar juntas por la vida. Verlos caminar hacia el altar, tomados de la mano, es una imagen que se queda grabada en el corazón para siempre. Y cuando se dan el sí, quiero, no podemos evitar que las lágrimas broten, inundando nuestros ojos con una mezcla de alegría y emoción. Es una escena que nos hace sentir una inmensa alegría, una felicidad desbordante y la certeza de que el amor siempre triunfa.
Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos en los que Eda y Serkan se separan, por diferentes motivos, ya sean malentendidos, discusiones o mentiras. Esas rupturas dolorosas, esos corazones rotos, esas miradas perdidas, son momentos muy duros de presenciar. Esas escenas nos demuestran que el amor verdadero no es fácil, que hay obstáculos que superar, que hay que luchar por él y que, a pesar de todo, vale la pena enfrentarlos. Y por supuesto, las escenas en las que se reencuentran después de la separación. Esos momentos de emoción, de alivio, de felicidad, son momentos que nos hacen creer en los finales felices, en la posibilidad de que el amor siempre encuentre el camino de regreso. Verlos abrazarse, besarse, reconciliarse, es una inyección de alegría para el alma, nos hacen recuperar la fe en el amor y nos recuerdan que a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza. Y por último, no podemos dejar de hablar de los momentos en los que descubren que van a ser padres. La alegría, la emoción, la ternura, todo es perfecto. Es un momento de celebración, de crecimiento, de amor incondicional. Ver a Eda y Serkan preparándose para la llegada de su bebé, construyendo un hogar juntos, es una imagen que nos llena de esperanza y nos hace creer en la felicidad duradera. Esas escenas nos recuerdan que el amor es el motor que impulsa nuestras vidas, el que nos da fuerzas para seguir adelante y el que nos permite crear un futuro lleno de alegría y felicidad. Asterisco asterisco los pequeños detalles, la magia del amor en cada gesto asterisco asterisco. Y finalmente no podemos dejar de hablar de los pequeños detalles, de los gestos románticos que hicieron que nos enamoráramos perdidamente de Eda y Serkan. Esos pequeños detalles son los que hacen que su amor sea único y especial. Las miradas cómplices, las manos entrelazadas, los besos robados, las frases bonitas, las cartas, los regalos inesperados. Todos esos pequeños detalles son los que construyen la magia del amor, los que hacen que la llama se mantenga encendida y los que nos recuerdan la importancia de expresar nuestros sentimientos de manera constante. Desde las peleas divertidas en el despacho, las escapadas románticas en la furgoneta, los bailes improvisados en la playa, las sorpresas inesperadas, los gestos de cariño y apoyo en los momentos difíciles. Cada detalle cuenta y cada uno nos demuestra el inmenso amor que se tienen, la complicidad que los une y la importancia de cuidarse y protegerse mutuamente. Hemos repasado algunas de las escenas más conmovedoras de Senkalkam, esos momentos que nos hicieron reír, llorar, suspirar y sobre todo, creer en el poder del amor. Y sé que hay muchas otras escenas que podríamos mencionar, pero estas son solo algunas de las que más me marcaron a mí y que, estoy segura, también tocaron sus corazones. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado reviviendo estos momentos tan especiales. ¿Cuál es su escena favorita de Eda y Serkan? ¿Cuál les hizo llorar más? ¿Qué momentos fueron los que más les conmovieron? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, compartir sus sentimientos y debatir con ustedes sobre este tema que tanto nos apasiona. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden que el amor, como el de Eda y Serkan, siempre vale la pena. Hasta la próxima, mis queridos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.